¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos una semana más a este tiempo de tertulia aquí en la 8 Palencia. Buenas noches, buenas tardes, que estamos en directo. Es que me ha pasado lo mismo, compañeros, que la otra semana cuando arrancábamos la tertulia, que está uno acostumbrado a hacerla por la noche y no, estamos en directo, que no les engaño. Son las 17:01 exactamente, así que buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de tertulia. Hoy con dos contertulios de excepción, como siempre. Fernando Hermoso, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy bien, cómo me gusta a mí el directo y sin red. Además es así, ¿eh? Que se vea que somos de Palencia. Es verdad, es verdad. Y Carlos Hugo Sanz, ¿cómo está? Muy buenas, ¿qué tal? Pues mira, bien. Así que trabajando mucho y preocupados por los datos. Hablando prácticamente las 24 horas de lo mismo, Sí, ¿no, Carlos Hugo? Porque es difícil eludir el tema en casa y nosotros ahora mismo, porque es lo que hay, no hay absolutamente otro asunto informativo, así que en el trabajo, en casa y en el tiempo de ocio, 24 horas hablando del tema que preocupa porque nos debe preocupar. Y mucho. Es más, os pasará que como somos periodistas, pues la gente nos pregunta como si supiésemos algo más, ¿no? Sí. Pero en realidad tenemos Si casi lo que sabemos lo prácticamente contamos, ¿verdad? los mismos datos que tienen ellos, que son los que les trasladamos todos los días. Hoy ha extrañado incluso que los informativos nacionales abrían con el terremoto de Turquía y se hace extraño decir, no pasa? empiezan con el coronavirus. Yo creo que en 5 meses o 6 es la primera vez que... Bueno, pues tenemos que abordar la crisis. Bueno, ya lo han visto, la situación se complica y ayer teníamos el mensaje. Por primera vez la Junta hablaba de la posibilidad de aplicar un nuevo confinamiento total, domiciliario, pero en este caso programado. Se hace un llamamiento, lógicamente, y mucho más ahora que empieza el puente, a la responsabilidad individual para evitarlo, aunque la tendencia de contagios es creciente y va a ser muy complicado sortear ese confinamiento, que acabemos todos otra vez en casa. La Junta se prepara para un escenario más restrictivo. Ha pedido al Gobierno central herramientas jurídicas para aplicar un posible confinamiento total, programado, si las cosas no mejoran y la tendencia no cambia, por un periodo de 14 días. También los expertos nos dijeron de valorar un confinamiento domiciliario programado para la comunidad si en las próximas semanas no hay una mejoría en los datos de incidencia acumulada. Y nos pidieron que hiciéramos una declaración institucional sobre la gravedad de la situación. Para evitarlo, proponen tomarse muy en serio un confinamiento inteligente, basado en la responsabilidad individual. Que nos autoconfinemos, que entendamos la situación tan grave que estamos viviendo y que limitemos, en la medida de lo posible, toda actividad social que no sea estrictamente necesaria. Medidas que justifican los datos. Aunque el índice de contagio es ahora mismo en Palencia uno de los más bajos de Castilla y León, en la capital el número de casos por cada 100.000 habitantes se dispara por encima de los 900. En la última semana se han detectado en toda la provincia 862 casos y la tendencia es creciente y preocupante. Por eso se insiste en ese confinamiento inteligente. Hoy, en el Boletín Oficial de la Comunidad, se ha publicado ya las nuevas restricciones, las que afectan a la movilidad en toda la comunidad, anunciadas por el presidente de la Junta. Declarar el cierre perimetral de Castilla y León a partir del viernes 30 de octubre a las 14 horas hasta la finalización del estado de alarma, del primer periodo de estado de alarma, el próximo 9 de noviembre a las 14 horas. Además, se trabaja a fondo en adaptar a la región el semáforo de niveles que pactaron la pasada semana todas las comunidades autónomas. La comunidad está confinada, ya lo saben, que no se puede ni entrar ni salir de Castilla y León hasta el próximo día 9. Sigue estando vigente el toque de queda de 10 de la noche a 6 de la mañana. Se lo cuento porque con este lío que tenemos de normativas a lo mejor no lo tienen claro, que es algo que le pasa a muchos ciudadanos. Y ya saben que no pueden reunirse más de 6 personas ni en el espacio público ni tampoco en el interior de las viviendas, de sus viviendas. Confinamiento inteligente, dice la consejera de Sanidad, que hagamos un llamamiento a la responsabilidad individual, aunque no sé si a estas alturas confinar inteligente, esos dos términos pueden ir de la mano a tenor de cómo nos hemos comportado todos, ¿eh? Yo tengo claro que lo que no ha sido inteligente ha sido cómo se ha comportado la clase política española a todos los niveles para afrontar esta segunda ola. Al final de esta pieza se ha hablado de un semáforo, un famoso semáforo que se ha acordado entre el Gobierno y las comunidades autónomas. El martes lo conoceremos. Eso es, en función de los casos. Bien, que llegue ahora ese semáforo cuando ya está desatada la segunda ola, cuando tenía que haber estado en junio, nada más salir,
de forma que cuando una comunidad viese que se disparaban los valores pudiese actuar, nos habla perfectamente de la improvisación, la falta de rigor y medidas que son realmente estúpidas que se han tomado y que nos han llevado a la situación en la que estamos. Y yo culpo a todos, culpo al gobierno, culpo a las autonomías, culpo incluso a los ayuntamientos, aunque no tengan culpa, porque creo que es un problema de la clase política. Es decir, los políticos, a mí me da la sensación de que están más preocupados por su interés que por el de los ciudadanos. Y es terrible, porque si no, no hubiésemos llegado a esta situación. Yo comprendo que llega el virus, una primera ola, te da en la cara, nos afecta a todos, no tenemos margen de reacción y demás. Pero que estemos con 800 casos o 900 casos por cada 100.000 habitantes, después de haber pasado lo que ha pasado, que estén otra vez colapsados los hospitales y las UCIs, que de nuevo, otra vez, tenemos que hablar de residencias de ancianos que están con graves problemas por contagios, por fallecidos entre sus miembros, otra vez. Pero de verdad nadie se ha preocupado de solucionar estos temas cuando se podía, cuando se tenía que haber hecho, que era durante los meses de primavera y verano. Es totalmente absurdo, totalmente absurdo. ¿Qué queda ahora? Pues queda ahora el mazo, la política del mazo, es decir, a tomar medidas para cortar cuanto antes que se siga creciendo exponencialmente los casos. Y por mucho que le demos vueltas, por mucho que vemos que se actúa por sectores, confinamientos regionales, confinamientos provinciales de ciudades, al final la solución va a ser meternos en casa 15 días, un mes. Yo lo tengo muy claro, muy claro. Espero que no sea como en marzo, pero va a ser la única solución. Bueno, hablando de un confinamiento a la francesa, a la alemana, ¿no? Sí, con centros escolares abiertos, con unas salidas un poco más mucho más relajado, restrictivas. Bueno. Comparto contigo desde la A hasta la Z todo lo que dices. El que escuchar a un político decir que un confinamiento inteligente, un autoconfinamiento, parece una perogrullada, porque de verdad al final es que dices, lo que estamos viendo en estos últimos 6 meses es que si la continuidad del planeta dependiera de los seres humanos, Bueno, pero íbamos de es narices. que las autoridades sanitarias tienen que hacer su papel de insistirnos en lanzarnos esos mensajes, ¿no? Sí. Constantemente, que debemos ser responsables, que somos los primeros que podemos parar todo esto. Claro. Más allá de que probablemente intuyamos que va a servir de poco, ellos tienen que hacerlo, ¿no? Tienen que hacerlo, pero yo, como lo llevan haciéndolo sin éxito muchos meses, yo estoy con lo que dice Carlos Hugo. Es decir, como parece inevitable que vamos a tener que pasar por un confinamiento más laxo o más ligero del que hemos pasado en marzo, pero está claro que vamos a tener que parar la actividad. En principio vamos a hacerlo ahora, no vamos a esperar esos 15 días porque parece inevitable. Entre otras cosas porque en otros países ya se está haciendo. Cuando empieza a subir la segunda ola en esos países, Francia, Alemania, ya han determinado esas medidas. ¿Por qué no lo hemos determinado aquí en España hace ya 3, 4 semanas? Porque otra cosa, aquí tú decías, estamos en la segunda ola. No comparto esa... estamos casi en la tercera porque en Europa no ha habido segunda ola en verano. Ha empezado hace 10 días una segunda ola. Aquí hemos empezado en verano, al final de julio, empezar una segunda ola y ahora se va a solapar esa segunda ola con la tercera que nos viene de Europa, que nos llega como 15 días tarde del resto de Europa. Es decir, que dentro de una semana o 10 días vamos a tener el punto crítico, que sería la segunda, que aquí es la tercera ola, que se va a solapar con la segunda. Tenemos una situación inasumible. No podemos estar diciendo, hagan ustedes esto o se autoconfinen. No podemos estar diciendo que delimitamos perimetralmente la comunidad, porque incluso los ciudadanos tenemos la sensación de que cuando confinaron perimetralmente la provincia de Palencia no se hizo nada. Yo salía todos los días a trabajar a la provincia, unos días al norte, otros días al sur, a Valladolid, y no me ha parado en los 15 días ni un solo vehículo. Una vez me paró un coche de la Guardia Civil, un guardia civil que estaba en moto, y en cuanto me vio, dice, no, pase. No me va a pedir documentación ni nada. Entiendo que como iba solo, entendería que iba a trabajar. Pero incluso lees las redes sociales y la sensación de la gente es un hastío impresionante. Es decir, ¿pero para qué sirve un confinamiento si no se ve un control de la Guardia Civil en ningún sitio a ninguna hora? Y es cierto, había algunos, digo yo que habría algunos, pero la sensación que tiene el ciudadano es que no ha servido absolutamente de nada. Yo iba a Valladolid algún día por motivos de trabajo y encontraba mucha gente de Palencia. Autoconfínense, no tomen otra. Ha habido, ¿eh? Sí, nosotros por eso digo que vamos a creer que ha habido. De los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de Policía Nacional y Guardia Civil, y también de la Policía Local, a los que hemos acompañado en varias ocasiones. En la salida a Burgos es donde más se han debido de poner, porque yo sí es cierto que no he salido por ahí,
pero he visto alguna vez, en 2 ocasiones, que había un control. Pero no ha sido un control férreo de decir, no, vamos a, dentro de las posibilidades, a lograr que no salga la gente de Palencia. Si al final sale la gente con excusas, pues por eso, porque somos muy cabezotas. Los ciudadanos, si dependiera de nosotros, no vamos a arreglar esto. Entonces al final es como cuando vamos de tráfico, la sanción pura y dura, la multa, que es lo que nos duele al bolsillo. Ahora es decir, no señores, les vamos a obligar a que se confinen en casa, pero vamos a hacer un control como se hizo en marzo y luego los ciudadanos tuvimos un comportamiento ejemplar, pues vamos a hacerlo ahora, pero no dentro de 15 días, porque si ahora tenemos 800 casos por 100.000 habitantes, dentro de 15 días vamos a tener 1.200. Será mejor atajarlo ahora con 800 que no cuando tengamos 1.200. Si al final lo vamos a tener que hacer, porque lo están haciendo en Francia, lo están haciendo en Alemania, con muchos menos casos que aquí. Y luego dicen, no, el objetivo es 25 casos. 25 casos no hemos tenido casi ni en junio. Entonces, al final hay un hastío importante. Hay una cosa, y voy a enlazar con lo que dice Fernando, que ha dicho Álvaro, que dice, las autoridades sanitarias tienen que hacer esa labor, ¿no?, de pedirnos a la ciudadanía responsabilidad. Pero, ¿dónde está la responsabilidad de las autoridades sanitarias a la hora de contratar médicos, de contratar enfermeros, de reforzar la atención primaria, de contratar rastreadores, de hacer pruebas? Es decir, no todo y no toda la culpa se puede trasladar al ciudadano. No, claro, desde luego que no. Porque el ciudadano está cansado. Y está cansado no tanto de que le obliguen a decir, no, mira, te vas a quedar 15 días sin salir de tu provincia o de tu capital o de tu región. O ahora, si llega el caso, o te vas a pasar 15 días. No, 15 días en casa. No, está cansado de no saber a qué atenerse. O sea, yo hoy, y lo hablaba con un hostelero, no sabemos qué vamos a tener que hacer el lunes, o el martes, o el miércoles. Y si cuando llegue el miércoles no sabemos si la Junta de Castilla y León o el Gobierno de España o el que sea nos va a cambiar otra vez las normas y nos va a decir que hay que hacer unas nuevas. Es decir, la sensación de improvisación es total, y eso y encima es que es cierta, y es cierta porque no se ha hecho el trabajo que se tenía que hacer, y ese trabajo se hizo en junio, se tenía que haber hecho en junio. Es decir, lo que se va a aprobar ahora, yo es que de verdad es que me asustaba el otro día, o sea, lo ha dicho Fernando, ¿no? Dice que quieren que bajemos a 25. Han presentado el gobierno y las autonomías un mapa diciendo, bueno, pues con semáforos, ¿no? Decía, pues si hay 25 casos, semáforo verde, estamos bien. Si hay 100, pasamos a ámbar y hay que tomar estas medidas. Si hay que rojo, peligro, ojo, hay que tomar otras en función. ¿Y eso por qué no se hizo en junio? Es decir, ¿por qué no el gobierno y las autonomías se reunieron cuando se hizo la famosa desescalada, que todo el mundo tenía prisa por desescalar? Se reunieron y dijeron, señores, vamos a poner sobre la mesa las normas o un código que nos ayude a afrontar lo que tiene que venir, porque va a venir en septiembre, en octubre, cuando sea. Pues va a venir la segunda por lo ola. Que no se reunieron para hablar de la vuelta al cole. Es increíble, o sea, es increíble. Y ahora con 800, 900 casos nos dicen que no, que lo van a presentar ahora. ¿Pero para qué? Si ya no sirve, nos servirá para la siguiente ola. Es así, ¿pero para qué? Es decir, ¿cómo puede ser que el gobierno no haya impuesto, digo, a las autonomías un sistema de control de datos de los positivos, de casos, camas y demás, que sea igual para todo el país? Es decir, ¿cómo puede ser que Madrid cuente los PCR por una parte, que Cataluña lo haga por otra, que Andalucía dé los datos un miércoles, que Castilla y León los dé el viernes, tal y demás? Y nosotros tenemos suerte porque Castilla y León en eso creo que sí que es sobresaliente. Pero ¿cómo puede ser que cada comunidad autónoma esté manejando la situación como le dé la gana, cuando le da la gana y de la forma que le dé la gana? Si es que así no podemos ir a ningún pero sitio. eso son por intereses partidistas de los Efectivamente. que lo único que quieren son maquillar las cifras. La configuración territorial que hay en este país está marcando mucho la agenda, que no está ocurriendo, por ejemplo, en otros países como Francia, porque allí sí que hay un mando único y no hay autonomía. Pero yo no veo el problema entre autonomías, veo el problema entre políticos. Entre el político del PP y el Partido Socialista, entre el del PSOE y el de Vox, entre el de Vox y el de Cataluña, entre unos y otros. Sí. Es decir, es un problema de política, no es un problema, en mi opinión, no es un problema de comunidades, porque yo creo que a los de Castilla y León nos interesa que los de Cantabria les vaya lo mejor posible, igual que los del País Vasco a los de Aragón, por ejemplo. Es decir, que no hay una confrontación territorial, hay una confrontación de intereses. Sí, además, antes de empezar la tertulia lo hablábamos, sin citar nombres. Ha habido políticos de Palencia, de ayuntamientos, que han llamado a medios de comunicación diciendo, ¿pero por qué estáis señalando que en tal pueblo, su pueblo,
hay tantos casos, no nos mencionéis. No, pues si les hay, tendremos que mencionar. En la Haga escalada, usted lo que tiene que hacer para que no le haya. Y en la escalada me acuerdo, sí, o sea, preocupaba porque les preocupa, porque si hay un caso, joder, claro, es que ahora hay un caso, sale un caso en el pueblo y es que es una familia y ahora tal, ¿sabes? Como les preocupaba más la sensación a la mala imagen, ¿sabes? Sí. Que es decir, joder, ojo, que a lo mejor aquí se nos va tal y vamos a actuar y demás. Eso que pasa a nivel local, que es muy de... es decir, a lo mejor a la gente le sorprende, pero los que vivimos en este mundo estamos bastante acostumbrados a estas cosas. Entonces, si esto pasa a nivel local, lo que pasará a nivel autonómico y a nivel estatal. O sea, es que tiene que ser la leche. Solo así se comprende por lo que ha pasado con Madrid y la señora Ayuso, lo que está pasando. O sea, es un guirigay. Es un auténtico disparate. Es una decepción con la clase política de este país, la que yo personalmente tengo, que vamos, a mí va a tardar tiempo en recuperarse. Aquí solamente hay una cosa cierta. El gobierno al principio dijo, de esta saldremos más fuertes. Y es cierto, la mayoría ha engordado 5 o 6 kilos de estar tanto en casa e ir al frigorífico cada 2 por 3. Bueno, pues ahora que hablan de responsabilidades, tanto ciudadanas como de los responsables de las administraciones, y ahora que les veo calientes, pues les voy a poner las imágenes. La fiesta del aniversario de un periódico digital congregó, ha sido titular nacional el pasado lunes, a varios ministros, alcaldes, presidentes de comunidades autónomas en el Casino de Madrid. Lo están viendo, en el casino. Muchos de ellos, pues ya lo ven, sin mascarilla, sin respetar las distancias de seguridad. Entre los asistentes estaba Salvador Illa, el titular de Sanidad, el ministro, que entendió el malestar que habían generado estas imágenes en la población y que incluso llegó a pedir disculpas en el Congreso. Muchos ciudadanos no lo han entendido y quiero decirles que tienen razón, que hasta en los actos en que se cumplen todos los requisitos, hasta en esos casos es mejor evitarlos. El camino es tan solo uno. La mejor distancia es no estar. Esa última frase es muy reveladora. La mejor distancia es no estar. Bueno, yo tengo una norma, es decir, para manejar todo esto tengo una norma y es, leyendo los análisis científicos que se publican además, parece claro que en espacios cerrados hay más contagios y en espacios abiertos menos. Entonces, yo en la medida de lo posible intento evitar los espacios cerrados y me da igual que haya 2 metros, 6 personas, 8, 10, 12, me da igual. Que nos pidan esfuerzos los políticos para que luego se vayan por mucha distancia que hubiese, en la cena esta famosa del Español, por mucha seguridad, mascarillas y demás. No puede ser que se junten 80, 90 personas debajo en una sala a celebrar nada. O sea, porque en primer lugar no hay momento para celebraciones. O sea, eso en primera parte. Y en segunda, porque si nos están diciendo que evitemos hacer ciertas cosas, pues lo mejor es dar ejemplo. Y normal, otro motivo por el que la gente se va a cabrear. Yo espero que no haya un estallido de revueltas sociales y demás, no creo que lo vaya a haber, pero la verdad es que en algunas comunidades autónomas ya está ocurriendo, Carlos Hugo. Se lo están ganando a pulso, o sea, algunos se lo están ganando a pulso, Sí, pero incluso el ministro en esta locución en el Congreso de los Diputados, él mismo dice que la gente no lo ha entendido, porque a pesar de cumplirse todos los protocolos, no se han cumplido. En Madrid, en esa fecha, en la de celebración de la cena, se dice que no puede haber reuniones sociales de más de 6 personas. Ahora, ¿cómo entendemos esto? Que en cada mesa, como si fuera un restaurante, solo había 6, y a 10 metros otra mesa con otros 6, o que el global de todo el encuentro social, que es como yo lo entiendo, no puede superar los 6, que obviamente si eran 90 se ha superado con bastante creces. Pero luego, en cualquier caso, si nos están diciendo que dentro de un restaurante comamos o bebemos algo y nos pongamos la mascarilla, la gente está ahí viendo un discurso sin la mascarilla. Hemos visto fotografías también del patio del Congreso de los Diputados, en los recesos que hacen, salen a fumar, se quitan la mascarilla, se acercan obviamente a escasos centímetros. ¿Qué pasa? ¿Que ahí nos ve la cámara y no relajáis las medidas de seguridad? Esto provoca un hastío en la gente. La gente está harta por varias cosas. Por ver a nuestros políticos que debieran de dar ejemplo, como debemos de dar ejemplo los que estamos en los medios de comunicación también. Y si no se dan, es un motivo de malestar. Pero también la gente está muy cabreada por el cambio continuo parece que vamos tapando parches. Hoy hacemos esto, esta mañana en Galicia la gente se ha levantado pensando que tenía el viaje planificado para este puente y de repente han dicho no, a partir de las 2 de la tarde hay 8 grandes núcleos, todas las capitales de provincia de Galicia, que están confinadas. Y la gente dice, ¿y a qué nos tenemos que atener? Yo ayer hablaba con un doctor y me decía,
hay miedo entre los doctores, hay miedo entre la clase política de que aquí se produzca un estallido social. Dice que va a ser inevitable como sigamos viendo los procedimientos, los cambios de normativas. Parece que vamos a matacaballo. Pero a matacaballo al principio tenía sentido. Esto es una situación inédita que a todos nos ha pillado por sorpresa, devastadora. Pero ya llevamos una experiencia luctuosa de muchos muertos a nuestras espaldas y mucho trayecto recorrido como para seguir cayendo en la misma trampa, en los mismos problemas y pues al final chocando contra la misma piedra, ¿no? El ser humano dicen que es el que tropieza 2 veces. Yo creo que vamos a tropezar con todas las piedras que nos vengan cayendo en el camino, ¿eh? Contrastan estas imágenes con las de las colas del hambre, ¿no? Que había esta misma semana en Madrid de gente, cada vez más españoles, cada vez gente más joven, haciendo cola para conseguir alimentos para bebés y demás. Tiene algo de clase también, es decir, esto también tiene algo de cómo nos afecta la pandemia, también no es lo mismo a quienes están situados en la élite, ¿no? Como los que estaban en esa cena, y ahí sí que había PP, PSOE, Ciudadanos, creo que menos Unidas Podemos y Vox, si no me equivoco, que fueron los que rechazaron ir, estaban todos los partidos representados, gente de empresas, estamentos, bueno, de todo, y luego ves a la gente de a pie tal y demás, porque asfixiada, esperando un ingreso mínimo vital que no llega, en ERTES, un drama que eso, claro, hay que tener más cuidado que nunca. Sí, porque yo antes lo pensaba, los 3 que estamos aquí tenemos trabajo, pero aquella persona que tenga el marido, la mujer sin trabajo, en ERTE, cobrando menos, con una incertidumbre absolutamente atroz de cómo será el futuro, sin conseguir los recursos necesarios para dar de comer a sus hijos, cosas que pasaban antes y obviamente se han disparado ahora. Hay mucha gente que lo está pasando muy mal y que parece que cuando vamos por ahí a divertirnos no lo tenemos presente. Yo hay veces que me da pereza a la hora de levantarme y me doy cuenta, digo, si soy un privilegiado, hay que levantarse aquí, ducharse rápido para ir a trabajar, porque hay gente que verdaderamente lo querría hacer y tienen muchos problemas y tienen muchas dificultades económicas para salir adelante, y muchos que tienen negocios que han tenido que cerrar e irse al paro. Contrastan esas imágenes también con otras situaciones pues absolutamente injustas. Y seguimos hablando de atención sanitaria y de los problemas de desatención que además el COVID está provocando. Les queremos contar la historia de Leonor, que es una palentina de 54 años que falleció el pasado 11 de septiembre, hace un mes y medio, sin recibir ni una sola cita presencial. Su hijo lo ha denunciado públicamente para evitar que situaciones de este tipo se vuelvan a repetir. Insiste en que, que además de la pandemia y del COVID, pues hay otras enfermedades como el cáncer que hay que tratar y no dejar que se desarrollen. Vean. Leonor empezó a sentirse mal en marzo, coincidiendo con el inicio de la pandemia. Para entonces la atención primaria ya era distinta y las consultas que solicitó fueron por teléfono. Nadie le atendió personalmente. La dijeron directamente que no podían darle una consulta presencial, todo era por teléfono. Ella lo achacaba que eran gases, la médico, y que tomase Aerored y otro tipo de pastillas que la recetaron. Después de meses con dolores y fiebre, solo pudo conseguir que le realizaran varias pruebas de COVID-19. Todas dieron negativo. Le hicieron PCRs, todas negativas. Yo creo que con 2 que te hagan, siendo negativo, vuelves a tener los síntomas ya la tercera. Te pueden hacer la PCR, pero busca algo más aparte del virus. El diagnóstico llegó el 25 de agosto, cuando ya era tarde. Que ya mi madre no podía más. Yo la vi en casa y dije, tienes que decir que te mire ya. Y ya fue al hospital y allí fue donde se encontraron con que mi madre tenía un cáncer de colon con metástasis en el hígado. El día 11 de septiembre mi madre falleció y el 12 de septiembre lo que teníamos que estar haciendo era celebrar su cumpleaños y no el funeral. La denuncia pública de Jonathan solo persigue que nadie más vuelva a pasar por esta situación. Reclama que se retomen las consultas presenciales. Hoy mismo se ha celebrado Consejo de Salud de Aria en la provincia de Palencia. Se ha dicho que efectivamente se han retrasado las listas de espera, tanto quirúrgicas como de especialistas, pero también se ha dicho que no se ha dejado de hacer ninguna intervención quirúrgica que fuera realmente urgente, que desde ese punto de vista ha habido mucha diligencia y mucho control. Bueno, pues habrá que dar un tirón de orejas al que lo ha dicho, porque aquí tenemos un ejemplo de que las cosas no se han hecho bien. Pero no vamos a
echar la culpa. En principio pedir o dar el pésame a esta familia pues es una noticia verdaderamente atroz. En segundo lugar, yo creo que no vamos a descargar las culpas en los facultativos porque tienen ahora mismo un volumen de trabajo impresionante. Están presionados por completo. No, se habla de la organización y del sistema, ¿no? Exacto, es de los gestores y de los políticos. Lo que tú decías antes, Carlos Hugo, el por qué no se con meses de antelación, es decir, como nos va a venir la segunda ola, vamos al sistema sanitario, dotarle de los recursos necesarios, porque estamos viendo que los recursos necesarios en un hospital ahora son más importantes que nunca, pero no solo por la pandemia, porque salva vidas, porque estamos viendo que ese es un punto débil de la sociedad en España. Vamos a dotarlo. Yo, una amiga de mi mujer de Granada, es doctora de oncología allí en Granada, se jubiló y la llamaron del hospital en la primera ola. Oye, ¿te incorporas y tal? Y ella dijo, perfectamente, te contratamos por unos meses. Ella dice, yo sé lo que es, la decía mi mujer, casi pisar, saltar encima de cadáveres. Aquí se han acumulado cadáveres, es una escena atroz. Yo no conciliaba el sueño por las noches de ver lo que se veía en los hospitales. Cuando acabó la ola, bajó la presión en los hospitales, dice, nos han dado una patada absolutamente en el culo. Ahora me han vuelto a llamar para que vuelva y les he dicho, no porque nos estáis diciendo que nos sometamos a esta presión cuando vosotros desde vuestros despachos no estáis haciendo nada. ¿Por qué no habéis articulado medidas en verano a sabiendas de que iba a venir una segunda ola? Ahora nos estamos viendo en la segunda ola con los mismos problemas que hemos sufrido. Ya es decir, los mismos problemas que en la primera ola. En la primera ola tiene un pase, porque nos ha pillado a todos de sopetón, pero ahora es inadmisible. Entonces, el que ha dicho eso esta mañana, de momento, a ese político hay que tirarle un poco de las orejas, porque no tiene la razón. Aquí tienes un caso verdaderamente atroz. Es, Fernando, incluso peor que eso, porque, claro, si durante la primera ola lógicamente, se satura todo lo que es la atención hospitalaria, las urgencias y demás, porque empiezan a llegar casos y demás, pues es entendible. Entonces, ¿qué hace la Administración Sanitaria? Dice, bueno, pues vamos a encargar a atención primaria lo que es la gestión de los casos, de PCRs y demás, pruebas, atención a pacientes, tal y demás, pero sin reforzar. ¿Qué han conseguido? Cargarse la atención primaria. Es decir, y ahora estamos en noviembre, la atención primaria está saturada desde hace semanas, y tú hablas con cualquier médico de atención primaria y dice, estamos hasta arriba, y ahora, ¿esos por dónde desborda? Por los hospitales. Y se empiezan a llenar las UCI, se empiezan a llenar las plantas, ya llevamos 4 o 5 en el hospital y demás. O sea, van a conseguir cargarse las dos cosas. Toda la gente que no ha enfermado de COVID, pero que tiene patologías crónicas, que necesita una atención médica más o menos periódica, pues se las tiene que apañar como sea. Es decir, yo, por ejemplo, que soy hipertenso, tendría que ir a hacer control y demás, aunque sea que tomarme la tensión y demás que estoy, yo llevo meses sin ir. Es decir, me controlo en casa pues porque tengo el aparato y lo vigilo y demás, pero imagino que una persona que no, pues dirá, bueno, pues estoy aquí hasta que me llamen. Si me llamen, como se me dispare algo de eso, pues mismo se va al hoyo. Es decir, ¿cuál es el problema? El dinero. O sea, yo lo tengo clarísimo. Es decir, ¿por qué no se contratan médicos? ¿Por qué no se crean plazas? Porque crear una plaza de un médico, de un enfermero, de un celador, de un administrativo, lo que sea, ahora significa que vas a tener que pagarle de aquí hasta que se jubile. Entonces, claro, dicen, coño, ¿cómo vamos a gastarnos un pastón ahora en reforzar la sanidad que hace falta? Porque cuando pase esto que va a pasar, nos vamos a tener que comer, entre comillas, a los médicos o tal durante 20, 15 años, sueldos y demás pagar. Es decir, es una concepción de la sanidad mercantilista, es decir, de empresa, que no puede conjugarse en estos momentos. Es decir, otro ejemplo, ¿por qué no se creó un centro de salud, pero sí un área específica para tratar todos los casos de COVID en Palencia, en la capital? O sea, yo no entiendo por qué. ¿Por qué no se habilitó las 6 plantas que están junto al Centro de Salud de Jardinillos, que pertenecieron a los juzgados y al Instituto Nacional de la Seguridad Social, que están cerradas y por las que el Gobierno pide 6.000 euros al mes a la Junta y como no tienen dinero, les parece muy caro, no la abren? Es decir, ¿por qué no se concentró allí todo y se pudo separar el resto de casos de la atención primaria el resto de zonas básicas o de centros de salud para atender al resto de pacientes? ¿Por qué? Pues por dinero.
Y la respuesta es tan triste, es decir, por pedir 6.000 euros al mes, dice, pero ¿qué problema tiene el Gobierno en ceder gratuitamente a la Junta de Castilla y León las 6 plantas del edificio para que se hagan allí las pruebas PCR, para que la gente que vaya con síntomas pues haya un camino seguro, que no compartan, yo qué sé, espacio con los que ¿pero por qué? Pues y no pues pongamos por estas dinero. tiendas de campaña de 3x3 para que se Pues metan. por dinero, o sea, al final es que es tristísimo, es decir, que se esté pensando en cuánto me va a costar y cuánto voy a tener que dejar de gastar en tal, es tristísimo, por lo menos en esto. Es decir, habrá otras cosas en las que sí que hay que hacerlos, pero ahora mismo debería ser una prioridad y no lo es, Y por fin se ha materializado, y hablamos del convenio sanitario entre Castilla y León y Cantabria. En Palencia, por cierto, los vecinos del norte de la provincia, que van a ser los principales beneficiarios, hay más de 10.000, valoran y mucho este acuerdo. Podrán ser atendidos, ya lo saben, en el Hospital Tres Mares de Reynosa para consultas de atención primarias, pero también para urgencias, radiología y otra serie de pruebas. De esta forma, pues bueno, van a poder evitar hacer desplazamientos de hasta 100 kilómetros hasta la capital palentina para que les asistan en el Hospital Río Carrión. Así nos lo contaban las partes afectadas, colectivos y representantes municipales de algunos municipios del norte de la provincia, el día en el que se materializó ese convenio. Más de 100 kilómetros separan a los vecinos del norte de Palencia del hospital, lo que traducido en tiempo supone más de 2 horas de desplazamiento, para en algunos casos solo tener que someterse a una prueba de 5 minutos. Por esta razón, los vecinos norteños están satisfechos con la firma del convenio para poder ser atendidos en el Tres Mares de Reynosa. Pues tengo 120 kilómetros a Palencia, imagínese. Aunque yo estoy contenta con mi hospital de Palencia, pero entiendo que la proximidad de un hospital cercano nos viene muy bien. Vete allá, yo el otro día llevaba a mi madre con 104 años, 200 kilómetros, uno para ir y otro para venir. Encantada, encantada. A falta de conocer los detalles sobre los servicios de los que se beneficiarán los 12.200 pacientes de la provincia de Palencia y de Burgos, el convenio es esperanzador para quienes reciben tratamientos de radiología y para las consultas de urgencia. No son todos los que quisiésemos, pero desde luego todo lo que sea una mejora de las prestaciones sanitarias a nuestra zona siempre es bueno. Es un acuerdo que es positivo porque es un recurso a mayores, pero nos falta información para poder valorarlo. Un acuerdo que llevan demandando desde hace 10 años plataformas ciudadanas del norte. Si de momento nos dejaran ir, hacernos TAF, ecografías, todo esto, el 70% de los problemas que tenemos aquí se nos iban a solucionar. El convenio supone recortar distancia y, por tanto, tiempos para los habitantes de pequeños municipios cuya media de edad es superior a los 80 años en muchos casos. Es un convenio interadministrativo que va más allá de lo sanitario, que también incluye aspectos educativos y de otra índole. ¿Cómo se ha resistido este convenio de colaboración entre Cantabria y Castilla y León? Buscando unos recursos económicos que se pagaran por pacientes, y mientras tanto, bueno, pues una serie de vecinos, unos cuantos miles, pues teniendo una situación muy complicada para recibir atención. Bueno, más vale tarde que nunca. El otro día buscábamos en la redacción cuando fue la primera vez que se empezó a hablar de este acuerdo. ¿Qué año fue? Lo más que hemos encontrado referencia expresa es de 2003. O sea, han tardado 17 años en que la Junta de Castilla y León y el Gobierno de Cantabria se pongan de acuerdo para firmar un acuerdo. Llevábamos casi pantalones cortos. 17 años. Vamos, yo digo, ¿había empezado aquí? Sí, por ahí estaba. O sea que me alegro por los vecinos de la zona norte, ¿no? Pero decir que esto se tendría que haber solucionado en un mes, porque creo que es de lógica. Es decir, tenemos recursos sanitarios, vamos a ofrecérselos a los ciudadanos, da igual si viven a un lado o a otro de la frontera de la comunidad. Vamos a ver si ahora el catálogo de servicios al que pueden acceder pues es tan amplio y sobre todo si la comunicación entre la salud de Cantabria, que me imagino que es la que gestiona el Hospital Tres Mares, y la de la Junta de Castilla y León pues es fluida y no sea que no hagamos yo qué sé, pues un escáner en el Tres Mares y se pierda cuando tiene que llegar a Valladolid o al hospital de referencia o donde sea. Buena noticia, sin duda, y oye, pues a ver si nos sirve un poco de ejemplo de que la colaboración entre administraciones es la mejor forma de ayudar a los ciudadanos. Yo estaba pensando, digo, bueno, pues aquí sí tenemos que dar la enhorabuena a los políticos, pero inmediatamente sale la vena crítica y dices, ¿pero por qué les voy a dar la enhorabuena cuando hemos pasado 17 años en que algo que se
algo lógico, que se tendría que haber solventado al principio, estos señores les han hecho... 17, sí, también, bueno, pues positivo, entonces les voy a felicitar. Pero estos señores les han hecho la puñeta a mucha gente de Aguilar, de Cervera, de las zonas, comarcas del norte, pues claro, no es lo mismo ir a un hospital en Reynosa, que le tienes a 30 kilómetros, 35, a bajarte a 100 kilómetros, algo más los vecinos de Cervera. Entonces, bueno, en cualquier caso vamos a congratularnos de que por fin, después de tanto tiempo, algo inexplicable y del que hay que dar un azote a los políticos, en febrero se llegó al acuerdo y se ha rubricado esta semana. Que sí supone, ojalá el catálogo de servicios sanitarios se abra, pero si de momento ya estamos solucionando un 70% el problema a estos vecinos que muchas veces por una ridícula prueba tenían que hacerse 200 kilómetros, caramba, es que son muchos kilómetros, ¿no? Yo solo espero que el acuerdo no desanime a la Junta de Castilla y León a llevar a cabo las obras del nuevo hospital. Que recuerdo, el contrato se lo han cargado porque por lo visto la empresa no respondía y tienen que volver a licitarlo, lo que nos lleva otra vez a esperar otro año o 2 años casi de retraso en tener el nuevo hospital a disposición de todos los palentinos. Pero que surgieron los problemas, dijeron desde la administración regional que iban a intentar agilizar al máximo los trámites para hacer de nuevo el contrato, etc. En teoría para principios del próximo año, pero tampoco es buen momento ahora. Me da a mí que tampoco les va a venir bien. Claro, entonces, oyendo estas cosas digo, es que Carlos Hugo es un yuguril. Porque si antes hablábamos de pantalones cortos, claro, esto al final pasará como el soterramiento del ferrocarril, como la tejera, como son temas que se van aplazando y dentro de 17 años seguramente hablaremos aquí o en otro sitio de decir, bueno, ¿qué pasó al final? ¿Por qué se está retrasando tanto este asunto, ¿no? Son temas inexplicables que se podrían con lógica solucionar y que cuando entran intereses políticos se forma absolutamente unas contradicciones, unos problemas donde no les hay, aplicando la lógica, decir, no, vamos a hacer esto, pero vamos con sensación de solucionarlo. Si al final pasa como en la reunión del otro día de los 3 presidentes de Castilla-La Mancha, Castilla y León y la presidenta de la Comunidad de Madrid, que todos salieron, ¿hay acuerdo? Hay acuerdo. Y en la rueda de prensa de media hora después, la presidenta de Madrid, donde dijo que había acuerdo, salió por peteneras. Si sucede eso entre políticos, que se enmascaran, se mienten entre ellos, ¿qué no nos van a mentir los políticos a los pobres ciudadanos? Lo que quieran absolutamente con tal de defender su trono. Eso es. Bueno, pues firmado el convenio, los vecinos de Campo van a poder ser atendidos en Cantabria y viceversa, que hay algunos vecinos de Cantabria que probablemente les venga a lo mejor bien, pues yo que sé, ser atendidos en el centro de salud de Aguilar de Campo o de algún otro de los municipios de la zona norte. Hablamos de cifras, ¿les parece? Vamos. Estamos en tiempos de presupuestos, ¿no? Bueno, pues si hablamos concretamente y se lo vamos a mostrar de inversión, fíjense, los presupuestos de 2021, los propuestos por el Gobierno de España, serán los peores para Palencia, los peores de la última década. Con respecto a 2019, ya saben que los de 2020 se prorrogaron, disminuyen de 75 millones de euros a 29. Es más de un 50%. La principal partida pues son 10,6 millones de euros para la alta velocidad hacia Cantabria. Hay otras cantidades para avanzar en otras infraestructuras con las que poco o nada se puede hacer. Bueno, unos presupuestos que el otro lado de la moneda es el carácter social que tienen, subida de impuestos para los funcionarios, subida de las pensiones y otra serie de aspectos que es verdad que les dan un carácter mucho más social que quizá también es necesario en esta época que nos toca vivir que en ejercicios anteriores. Bueno, ahí está la propuesta, veremos a ver qué pasa porque incluso el Partido Socialista de Palencia ha anunciado que presentará enmiendas, nos lo decía esta mañana la secretaria general del Partido Socialista aquí en Valencia, Miriam Andrés, que hay 2 imprescindibles, que son el acceso al polígono, a la capital palentina desde la 67 y el tercer carril de la 62 a la altura de Dueñas. 2 proyectos que no están y que el Partido Socialista de Palencia considera que es imprescindible que aparezcan. Estos presupuestos son muy especiales, ¿no? Porque vienen, lógicamente, totalmente contaminados, por decirlo de alguna forma, de la crisis sanitaria. A nivel de inversión es cierto que estamos muy por debajo de lo que había en 2018, que eran 80,5 millones, se nos van a quedar en 38,9 si no recuerdo mal, y lo preocupante ya no es tanto la cifra como, en mi opinión, la ausencia de proyectos de calado para la provincia.
¿Por qué digo esto? Es decir, efectivamente hay 10 millones para la línea de alta velocidad a Cantabria, que es una obra importante, y hay, me parece que son 19 millones, 20 para la A73, aunque la mayor parte se va a ir a la zona de Burgos. Es decir, son dos infraestructuras que son necesarias en la provincia, pero fuera de eso no hay mucho más. Es decir, el desarrollo de modernización de regadíos da un bajón importante. ¿Qué más? El tercer carril. El tercer carril, yo ese no le veo tan necesario, fíjate. Sí veo necesario el acceso de la capital desde el polígono a la autovía, lógicamente, es decir, si tú tienes empresas, lógicamente las empresas necesitan un acceso directo a la autovía para mover sus productos, que tenía que estar hecho antes incluso de cuando se planteó el polígono y cuando se planteó la autovía y no se hizo. Con respecto al tercer carril, los empresarios han mostrado muy críticos siempre con que es muy necesario, sí, Carlos Hugo, las cámaras de comercio. Lo que pasa es que yo no creo que sea muy necesario en el tramo de Palencia. Es una opinión como conductor que va de aquí a Valladolid y nunca me he encontrado con los atascos, por ejemplo, que me he encontrado cuando pasas de Valladolid, el tramo es hasta Simancas, Tordesillas y demás, donde se montan verdaderos, y ahí quizás sí que sea más urgente, por lo menos, el desdoblamiento. Pero bueno, al final es una opinión, es decir, para la Tejera, que necesitamos un centro de... hay 10.000 euros, no se va a hacer nada el próximo año. El de crack se acaba y no hay un proyecto ilusionante ni para la ciudad ni para la provincia que atraiga dinero del gobierno. Y eso es responsabilidad no tanto del gobierno, que es que tiene que dar el dinero, que también, como de las administraciones locales, es decir, de los ayuntamientos y de la Diputación, a los que no sé por qué, no, es decir, me he hecho en falta una apuesta. Es decir, yo que veo Burgos y veo que quiere hacer no sé, un museo, un centro del láser, no sé qué tal, veo León, quieren potenciar la seguridad informática a través del INCIBE, tal y demás. Es decir, van recibiendo todos partidas importantes para proyectos de futuro. Es decir, para proyectos de futuro, que aquí en Palencia seguimos hablando del Sota Caballo Rey, que es la Tejera, el AVE, las 4 autovías que hemos hablado toda la vida de ellas y cero, y no hay nada más. Es que aquí lo que a mí me parece, en principio, estamos en un año que hay que echar la culpa al COVID, pero es cierto, cuando se ha gastado el dinero en otras cosas, todos sabemos lo que es una economía familiar o macroeconomía, pues el dinero se ha gastado en otras cosas. Habrá que arrimar el hombro y no gastarlo en estas otras. Pero claro, aquí lo que llama la atención es que si en otras provincias se ha disminuido solamente los presupuestos en un 1 y pico por ciento, 5% en el caso más flagrante, que aquí descienda a un 50%, caramba, es mucho. Como para que nos quejemos, que se queje la del Partido Socialista, ya nos da un matiz importante de hasta dónde hay en el malestar, capítulo de ¿no? inversiones, no en otras cuestiones. Bueno, Ciudadanos también ya ha emitido su opinión acerca de los presupuestos. En boca, si no me equivoco, del propio alcalde, de Mario Simón, diciendo que los presupuestos no son nada beneficiosos para Palencia. También ha comparecido esta mañana el Partido Popular, diciendo que no generan empleo, sino más bien todo lo contrario, que verán y muy poco por los intereses del medio rural, y que hay una importante subida de impuestos, no solo a las grandes rentas, sino en otros aspectos. Bueno, la diferencia de opiniones y el baile de sentencias es habitual, es habitual todos los Sí que hay años. una parte que será interesante, que es la parte de la ayuda económica de la Unión Europea, que se va a ceder a la Junta de Castilla y León y que deberá repartir la administración regional entre los municipios, ayuntamientos y demás. Ahí va a ser importante si logramos subir o no la inversión. Y vuelvo a lo de antes, es decir, tenemos un proyecto de provincia, un proyecto de la capital capaz de ilusionar a los palentinos, capaz de atraer ese dinero. ¿Te respondo? No, porque yo sé la respuesta, pero vamos, no, sobre todo... Transición energética, modernización tecnológica, movilidad. ¿Hay algún proyecto, hemos hablado de algún proyecto importante en la capital o en la provincia capaz de atraer? Yo, me puede fallar la memoria, pero creo que no. Yo creo que tenemos ahora mismo en Palencia una clase política que no nos merecemos. Y estoy circunscribiéndome a Palencia, podría hacerlo extensivo al resto del país. Pero en Palencia tenemos ahora mismo un consistorio, un equipo de gobierno que creo que no le ha habido tan malo en los años de democracia. Es algo que ni se merecen los palentinos, porque tenemos un equipo de gobierno absolutamente fantasma. Hoy creo que se han sabido las inversiones y se ha invertido el 50%. Ridículo. Entonces parece que van al ayuntamiento y telemáticamente ahora ya ni van, pero el alcalde no toma decisiones importantes de estas de que pueden cambiar la ciudad en el transcurso de los años.
al principio lo hablábamos, me puedo equivocar, pero si no hago nada ya me estoy equivocando porque no estoy haciendo nada. Voy a hacerlo con el riesgo de acertar o equivocarme, pero si me equivoco es porque lo he hecho. Cuando yo estoy simplemente calentando el asiento, sin hacer nada, sin tomar ninguna decisión, ya me estoy equivocando, porque estoy defraudando a todos los que me han votado. Bien es cierto que el alcalde que tenemos ahora no ha sido el más refrendado por los votos de los ciudadanos, más al contrario, ha sido el que menos. Pero algo habrá que hacer. Lo que no podemos es pasar en blanco 4 años que para la capital de Palencia va a ser absolutamente inasumible. Es decir, que yo desde aquí les digo a los concejales, al equipo de gobierno, al alcalde, señores, y perdón por la expresión, muevan el culo porque Palencia está haciendo 4 años en blanco como sigamos así. Yo creo que es el momento, y ahora más que nunca, de la política audaz. Necesitamos políticos que tengan un proyecto, que tengan una idea de lo que quieren hacer y que apuesten por ello, porque son los que van a recibir el dinero. Es decir, cuando salen diciendo que lo importante es la gestión, no hay cosa que más me repate. No, perdone, ustedes no están ahí para gestionar, no, lo siento, no, están para llevar a cabo un proyecto de ciudad o un proyecto de provincia y tienen que arriesgarse y tienen que proponer y aunque se equivoquen, si yo no voy a penalizarles porque se equivoquen, pues se pueden equivocar, pero por lo menos hagan algo. Es decir, si no tenemos un proyecto, si no, ¿a qué queremos aspirar de esos fondos si no tenemos? ¿Para qué? Es decir, ¿qué proyecto, qué centro, qué empresa, qué parque tecnológico, ¿qué queremos hacer? Si no lo sabemos, y no lo sabemos ya, y habrá que repartir ese dinero en los próximos meses, ¿qué vamos a improvisar sobre la marcha un proyecto tal para...? Nos lo vamos a dar en los morros y no nos llevaremos Aparte, ni un euro. El alcalde de ahora pertenece a la banca. Presumiblemente puede ser un buen gestor, pero los ayuntamientos, y yo que llevo muchos años en esto, hablas con un montón de alcaldes, Eudoro, Marcelo Emanuel, de todos los alcaldes que ha habido, y yo coincidía con todos en decir, es que un ayuntamiento no es una empresa que tiene que hacer un balance de resultados. Un ayuntamiento, si debe endeudarse, se tendrá que endeudar. No decir, no, es que no tengo deudas. No, es que el ayuntamiento está para que se endeude, porque ello significa que estamos haciendo obras. Las tendremos que pagar de manera fraccionada, como hacemos todos en nuestros hogares. Pero un ayuntamiento tiene, siempre que no se sobreendeude, pero un ayuntamiento tiene que endeudarse para ejecutar obras, para cambiar la ciudad. Palencia, viene gente de otras ciudades y dice, pues me encuentro en Palencia lo mismo que cuando vine hace 20 años. Eso es. Y se te encoge el alma de decir, algo estamos haciendo mal. Porque tenemos que hacer algo bonito, algo grande, algo que diga, pues veo Palencia muy cambiada al margen de que los parques tengan el césped más alto o cortado un poco más bajo. El Partido Popular ya ha anunciado que va a hacer todo lo posible para que estos presupuestos no salgan adelante. ¿Ustedes creen que hay capacidad de maniobra teniendo en cuenta el contexto actual y ese carácter social bajo ese paraguas cómo se han elaborado estos presupuestos, el acuerdo de Unidas Podemos y el Partido Socialista? ¿Hay margen de maniobra para que cambien partidas importantes que puedan afectar y nos vamos a la provincia, a estas tierras? Yo creo que no. O sea, no por una sencilla razón. Es decir, un presupuesto al final es un balance entre ingresos y gastos. Entonces, tú si tocas los gastos, tienes que tocar los ingresos. Si tienes que pasar de 10.000 euros de la tejera a 2 millones, por ejemplo, o a 3 millones, que es lo que vale el proyecto, 3,5 millones, el proyecto de arreglo y puesta de una vez por todas en funcionamiento de esas instalaciones, necesitas restar 3 millones de otro sitio. O bien... O recaudarles. O recaudar más. Entonces, si ya el debate en el Congreso está muy centrado en sacar de los ingresos la subida del diésel, para lograr la aprobación, todos esos millones que el Gobierno piensa recaudar con la subida del diésel van a tener que desaparecer de los ingresos, o sea, de los gastos, perdón, de las inversiones. Sí, bueno, nos pueden hacer la gracia y nos digan que, oye, no, pues mira, pues para la A67 en vez de 100.000 te voy a poner 500.000, pero no va a ser cambios que expresen una voluntad decidida de hacer las cosas. Que habrá 500.000, se gastarán 100.000 a lo mejor en un informe y cuando queramos darnos cuenta ya se estará preparando el presupuesto de 2022 y ya veremos qué pasa. Y la lluvia de millones que vendrá de Europa por el tema del COVID, alguno de esos millones servirá para decir, pues vamos a hacer más obra pública, para levantar el empleo. Yo no sé, si algo el caso es que van a llegar muy tarde, porque van a llegar muy tarde, pero vamos a ver si al final cuando lleguen se aplican bien. Es otro de los temores que yo tengo, que se aplique bien.
Bueno, pues los presupuestos. Tengan en cuenta que esto acaba de empezar. El baile acaba de poner el primero de los temas. Todavía quedan muchas canciones por sonar hasta que se aprueben. La segunda semana de enero, me parece. Y después empezaremos con los presupuestos municipales, Carlos Hugo. Sí, no, ya el mes que viene empezará a plantearse los presupuestos municipales. Diputación ya sabemos que también está Diputación trabajando irá, en ellos. y la Junta de Castilla y León, pues si finalmente los presentan, también será en las próximas. Ahora, una vez que se desbloquea la pieza de los presupuestos generales del Estado, el resto de administraciones que ya más o menos saben cuánto pueden más o menos recibir, se empiezan a mover y van a cerrando sus cuentas. Son temas muy densos, lo decimos muchas veces, el tema presupuestos son temas muy densos, muy complicados, pero es que realmente es el momento administrativo más importante del año, porque se decide en qué se van a gastar los dineros de los palentinos, en este caso, o los dineros del Estado en Palencia durante el próximo año. O sea que esto, más allá de que parezca muy denso y a veces muy farragoso, ¿no?, y muy complicado, es que realmente es muy importante, es lo más importante del año. Y luego lo que a la gente le interesa es decir si va a pagar más de tasas, más de siempre que sea a rascarse es lo que mayor impacto tiene en el día a día de los ciudadanos, es decir, los impuestos, las tasas, tanto a nivel nacional como a nivel local. Es decir, yo reconozco que es un tostón. A mí me ha llevado, yo me acuerdo que cuando empezaba, cada año tenía que volver a estudiar todo lo que significaban los conceptos, porque te volvían loco en la presentación, que si subidas, no sé qué, ordenanzas, que son impuestos, que son tal, que tal. Bueno, pues al final te das cuenta de que tienen un gran impacto. Entonces es importante saber en qué se gastan nuestro dinero, que no es el suyo, es nuestro dinero, las administraciones, en qué se lo gasta el Estado. Si estamos de acuerdo o no con que a veces este año se apueste por un colchón social importante, porque se apueste por incrementar el gasto en sanidad, en incrementar las becas hasta niveles que según dicen son históricos, en la educación, es decir, si estamos de acuerdo, o si preferimos, yo qué sé, en crear empleo, al final los políticos es muy difícil que se pongan de acuerdo, incluso en situaciones excepcionales como la que estamos viviendo. Pero es lo que nos toca. Una pregunta. Yo hace muchos que nos tenemos que marchar, ¿Duran tanto esas ruedas de prensa como hace años? 2 horas y pico. No duran tanto, ya no duran tanto. Hemos ganado algo. Afortunadamente. Son las 6 de la tarde, os lo digo para que vean que estamos en directo. 6, además en punto, 18:00. Y en este punto tenemos que decirles adiós. Fernando Hermoso, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por compartir este ratito de tertulia. Ha sido un placer. Igual a nuestro compañero Carlos Hugo. Gracias por la invitación. Gracias a todos ustedes. Recuerden, no pueden salir ni entrar de Castilla y León porque la comunidad está confinada, y recuerden que sigue vigente el toque de queda y que a las 10 tenemos que estar todos en casa hasta las 6 de la mañana. Cuídense, salgan solo para lo imprescindible. De lo que hagamos ahora dependerá lo que ocurra durante las próximas semanas y nos jugamos mucho. Precaución, adiós.